Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema apasionante, el cerebro autista, pero visto desde una perspectiva muy especial, la de Temple Grandin. Sí, vamos a usar como guía su libro El cerebro autista. Exacto. Tenemos trozos que van desde sus propias experiencias de niña hasta lo último en escáneres cerebrales. Ella se ha sometido a un montón durante décadas. Es increíble su trayectoria en ese sentido. Y hablaremos de cómo ha cambiado el diagnóstico, de genética, que es un mundo, de los problemas sensoriales, que a veces no se les da importancia, Y son fundamentales. y de su teoría sobre los distintos tipos de pensamiento, que es súper interesante. Sí que lo es. La idea es ir un poco más allá de la etiqueta, ¿no? Del autismo como un bloque. Queremos ver qué pasa dentro, cómo se vive, qué puntos fuertes hay ahí que a lo mejor se nos escapan. Claro. Intentar entender el cerebro en sí, más allá del manual diagnóstico, del DSM. Es que la visión de Grandin es única. Piensa, una científica de renombre mundial, ella misma con autismo, Ajá. que ha dedicado su vida a entender su propio cerebro y el de otros, y que se ha metido en todas las máquinas de escáner nuevas que iban saliendo. Es como tener una guía de primera mano para este viaje al interior de la mente. Totalmente. ¿Empezamos entonces? Venga. Pues el viaje de Temple no empezó fácil. Tuvo retraso en el habla y el primer diagnóstico fue, bueno, bastante vago y duro. Daño cerebral, Uf, imagina. En esa época. claro. Y su terapia de lenguaje fue muy específica, centrada en las consonantes. Ella dice que era como si las palabras tuvieran partes que no oía bien. Qué curioso. Y fue clave su madre y su niñera, que insistieron mucho en juegos por turnos, algo básico para interactuar que a ella le costaba un montón. Es interesante poner eso en contexto. Justo en los años 40, Kanner describía a niños parecidos. El famoso caso de Donald Triplett, el primero. ¿Ah, sí? Kanner ya vio que junto a las dificultades, pues a menudo tenían talentos muy llamativos, una memoria prodigiosa, oído absoluto, cosas así. Pero también fue él quien propuso lo de las madres nevera, ¿no? Sí, esa teoría, bueno, hoy totalmente descartada, que culpaba a la frialdad de las madres. Parece que se basó un poco en informes súper detallados que le mandaban algunos padres. Informes detallados. Sí, muy minuciosos. Y él los interpretó quizás como una señal de, no sé, de cierta obsesión por parte de los padres, en lugar de ver la necesidad de describir algo complejo. Ya. Justo lo contrario de lo que sugiere la experiencia de Grandin, que siempre ha apuntado a diferencias biológicas, innatas. Exacto. Y esto nos lleva a una de sus advertencias más fuertes. Ojo con quedarse atrapado en las etiquetas del DSM. Totalmente. Insiste muchísimo en eso. Dice que los criterios cambian, que no son tan precisos como parecen y, sobre todo, que una etiqueta no define a una persona. Ella misma lo vivió, ¿no? Sí, cuenta que en una evaluación en los 80, sus resultados hoy nos parecerían un caso claro de autismo, pero en aquel momento solo se fijaron en los déficits. ¿Cómo qué? Pues dificultad con secuencias auditivas rápidas o para entender símbolos abstractos, lo típico que se medía entonces. No vieron el patrón completo. ¿Y por qué ese cambio en psiquiatría? De buscar causas a, bueno, simplemente listar síntomas. Fue un cambio complejo, la verdad. Influyó bastante la aparición de la medicación psiquiátrica. Ah, claro. Si podías tratar los síntomas, pues digamos que la urgencia por entender la causa de fondo para algunos disminuyó. Eso llevó a criterios más específicos en el DSM, sí, pero a veces simplificando demasiado. Y nos empezamos a preguntar qué es realmente esto del comportamiento autista. Exacto. Y claro, aumentó mucho la conciencia social y con ella las tasas de diagnóstico. Se empezó a incluir a gente que antes pues se consideraba simplemente rara, ¿no? Los que Grandin llama a veces los chicos frikis. Los potenciales Steve Jobs Juniors. Eso es. Incluso ella llega a plantear, y esto es curioso, si algún pequeño cambio, casi un error tipográfico, dice ella, en alguna revisión del DSM, pudo haber influido en que se diagnosticara más. Es fuerte cómo una etiqueta puede tener tanto peso y variar tanto. Pero si hay un tema donde Grandin nos lleva a otro nivel, es la neuroimagen, su viaje al centro de mi cerebro. Uf, sí. Eso es fascinante. Desde su primera resonancia a finales de los 80. Que ya llovió. Ya ves. Pues ha estado siempre ahí, probando lo último. La resonancia magnética funcional, la RMF, que te dice qué zonas se activan. Ajá. La imagen por tensor de difusión, DTI, que mapea los cables del cerebro, la materia blanca. Vale. Y la más nueva, la tractografía de fibra de alta definición, HDFT, que es una pasada de técnica. Y lo alucinante son los resultados de sus propios escáneres. Por ejemplo,
Tiene los ventrículos, esos espacios con líquido en el cerebro asimétricos, el izquierdo mucho más grande. Un 57% más grande, creo recordar. Y eso podría relacionarse con algunas dificultades que ya describe, como en la memoria de trabajo o las mates. Y su cerebro en general, más grande, un 15% más. Sí. Y un dato que a mí me parece clave. La amígdala. El centro del miedo. Exacto, el detector de amenazas. Pues la tiene bastante más grande de lo normal. Y esto no es solo anatomía, podría ser la explicación biológica de la ansiedad crónica y los ataques de pánico que ha sufrido. Claro, tiene sentido. Ella cuenta esa anécdota de que necesita música tranquila para dormir, no por el ruido en sí, sino porque las voces humanas su cerebro las procesa como una posible amenaza. Pero el ruido de un avión no le molesta. Qué fuerte. Es increíble cómo un dato del escáner conecta tan directamente con la experiencia. También habla de una corteza entorrinal más gruesa, ¿no? Clava para la memoria. Sí, la puerta de un oda, de la memoria, la llama. Quizás eso explique parte de su memoria visual, que es casi fotográfica. Y eso se relaciona con más hallazgos. Sí, porque también vieron que tiene una conectividad enorme en las áreas visuales. Sus autopistas visuales, los fascículos que conectan esas áreas, son más gruesos, más ramificados. O sea, un cerebro supervisual. Totalmente. De hecho, cuando mira caras, su cerebro se activa menos que cuando mira objetos. Es como si estuviera optimizado para procesar información visual de objetos más que información social de caras. Pero la neuroimagen tiene sus límites, ¿verdad? No es una foto mágica que lo explique todo. Claro, claro, hay que ser cautos. Nos enseña mucho de la estructura, de cómo es el cerebro y de la función que hace, y permite comparar. Pero, por ejemplo, distinguir causa y efecto es complicado. Lo de las caras, por ejemplo. Exacto, se activa menos porque hay menos interés social. O el menor interés social viene porque el cerebro procesa peor las caras. No lo sabemos seguros solo por la imagen. Entiendo. Y diferenciamos la materia gris, los centros de procesamiento, de la materia blanca, que son las conexiones, los cables. El DTI sigue el movimiento del agua en esos cables. Y el HDFT, que se desarrolló para lesiones cerebrales, va más allá. Hace mapas 3D de esas autopistas y ve qué fibras concretas pueden estar afectadas. ¿Y los resultados de HDFT en Granding fueron? Bueno, espectaculares. Totalmente. Su sistema visual es gigantesco, un 400% comparado con controles. Pero la conexión que une lo que ve con el lenguaje, la necesaria para decir lo que ves, ¿Esa qué tal? minúscula, un 1% de lo normal. Un 1%. Sí. Y esto apoya una hipótesis sobre su retraso en el habla. Aunque balbuceaba normal de bebé, parece que la conexión para ponerle nombre a lo que veía no se desarrolló igual. Y su cerebro, como compensación, potenció brutalmente las vías visuales. Es una reorganización tremenda. Sí. Pero ojo, siempre con las limitaciones en mente. La RMFC tiene cierto retardo, los movimientos pueden afectar los resultados, sobre todo en estudios con personas autistas. Y siempre el reto de interpretar. Correlación no es causalidad, y el cerebro funciona en red. Entendido. El cerebro es diferente, el cableado es distinto. La pregunta es, ¿por qué? Y ahí entramos en la genética, un tema que a Grandin al principio le chirriaba un poco, sobre todo lo del ADN basura. Su analogía era genial, ¿no? Como tener código inútil en un programa. Pero luego llegó el proyecto ENCODE y descubrió que mucho de ese supuesto ADN basura en realidad son interruptores que regulan otros genes. Millones de interruptores. Millones. Y eso encaja mucho mejor con la complejidad genética del autismo. Porque, insistimos, no hay un gen del autismo. Para nada. Hablamos de cientos de variaciones genéticas asociadas. Muchas son raras, a veces únicas de una persona. Son como pequeños cambios, a veces trozos de ADN copiados de más o de menos. Las GNVs, variaciones en el número de copias. Y ninguna explica mucho por sí sola. Ninguna explica más de un 1% de los casos. Es un puzzle. Vemos relaciones complejas. Muchas mutaciones distintas pueden llevar a un resultado parecido, como el autismo. Ajá. Y a la vez, una misma mutación a veces se asocia con autismo, otras con discapacidad intelectual, epilepsia, incluso esquizofrenia. Uf, qué lío. Por eso se habla de la hipótesis del golpe múltiple. Quizás necesitas una combinación de factores, una mutación nueva más otra heredada, por ejemplo. Y siempre está la posible influencia de factores ambientales, aunque ahí hay que ir con pies de plomo para no confundir correlación y causalidad.
como el tema de algunos antidepresivos durante el embarazo, que se estudió. Exacto. Hay que ser muy cuidadosos con esas interpretaciones. Vale, es un panorama genético súper complejo. Y si el cableado y la genética son diferentes, pues es lógico que la forma de percibir el mundo también lo sea. Hablemos de lo sensorial. Un tema crucial. Y según Grandin, bastante olvidado por la investigación durante mucho tiempo, que se enfocaba más en lo social, la teoría de la mente. Ella lo vive en primera persona. Describe ruidos fuertes y repentinos que le dolían físicamente, como un taladro de dentista. Sí, o su fobia a los globos, por el miedo al estallido impredecible, o la necesidad de controlar cuándo empieza un sonido. Y recalca que esto no es una anécdota suya, que es súper común. 9 de cada 10 personas en el espectro tienen problemas sensoriales. Y pueden ser muy, muy incapacitantes. Te pueden fastidiar ir a un restaurante, trabajar en una oficina, esas cosas. Comparte ejemplos de otros. Sonidos que se cortan, como una mala cobertura. Miedo al timbre del marcador en el gimnasio. Oír solo las vocales. Es otro mundo. Y lo interesante es cómo ella replantea la forma de entenderlo. Tradicionalmente se habla de hiperrespuesta, demasiada, o hiporrespuesta, poca. Sí, Pero ella sugiere que quizá son dos caras de la misma moneda. Imagina que tu cerebro recibe una avalancha sensorial brutal y, para protegerse, se apaga. vale. Desde fuera pareces desconectado, hiporreactivo, pero por dentro tu yo pensante está totalmente saturado, hiperreactivo. Ostras, qué cambio de perspectiva. Pone el foco en la experiencia interna. Exacto. Cita a Carly Fleischmann, que describe estar en una cafetería como un bombardeo insoportable, aunque por fuera pareciera ausente. O a Tito Mukhopadhyay, súper concentrado en una revista, ignorando todo lo demás, mientras su cuerpo se movía sin parar. Entiendo. Esto encaja con hipótesis como la del mundo intenso. Quizá el cerebro autista es hiperreactivo de base y necesita calma, predictibilidad, no más estímulos. Y las implicaciones son enormes. Claro, a lo mejor hay que presentar la información más despacio, buscar entornos más tranquilos, incluso plantea el posible papel de cierta medicación, con mucha cautela, para manejar la ansiedad o la irritabilidad extrema. ¿Y qué tipos de problemas sensoriales encontramos? Pues de todo tipo. En lo visual, sensibilidad a la luz, sobre todo fluorescentes, a veces visión distorsionada, o cosas que mejoran con filtros de color, como el síndrome de Irlen. Ujú. En lo auditivo, hipersensibilidad a ruidos fuertes, repentinos o ciertas texturas de sonido, hasta el ruido de remover fideos, dice. Dificultad para filtrar el ruido de fondo, ecolalia, que repetir palabras. Ya, En lo táctil, problemas con texturas de ropa, rechazo al tacto ligero, pero a veces buscar presión profunda. De ahí su famosa máquina de abrazos. claro. Y en olfato y gusto. Sentirse abrumado por olores, el pasillo de detergentes del súper puede ser una tortura, o tener rechazos muy fuertes a sabores o texturas concretas. Es un universo sensorial distinto. Y esto nos lleva a otra idea potente de Grandin: los diferentes estilos de pensamiento. Ella misma admite que al principio se equivocó. Sí, es muy honesta con eso. Como ella piensa totalmente en imágenes casi como películas fotorrealistas. Recuerda la luz en la aduana mexicana años después. Exacto, pues asumió que todos en el espectro pensaban así. Ella era buena dibujando planos, mala en álgebra, y pensó que ese era el patrón. Pero una reseña de su libro en Amazon la hizo dudar. ¿Una reseña? Sí, alguien le dijo que no todos eran así. Y le dio una vuelta y desarrolló su teoría de los 3 tipos de pensamiento especializados. ¿Cuáles son? El primero, el suyo, pensador visual fotorrealista o visualizador de objetos. Piensan en imágenes concretas, detalladas, buenos en diseño, mecánica, arte, con animales, pero el álgebra se les suele dar mal. Parece que usan más la vía visual ventral del cerebro, la de la apariencia de las cosas. Vale, ese es uno. ¿El segundo? Los pensadores de patrones o visualizadores espaciales. Estos no piensan tanto en fotos, sino en patrones, relaciones, estructuras abstractas. Son los cracks de las mates, la música, la programación. Como Jessie Park, la artista. Exacto, su arte lleno de patrones. O los genios del origami, o gente como Daniel Tammet, que ve números como formas y colores, los diagramas de Feynman en física, los maestros de ajedrez que ven patrones de jugadas. Usan más la vía visual dorsal, la de las relaciones espaciales. Carreras ideales, ingeniería física informática. Eso es. ¿Y el tercer tipo?
¿Los pensadores verbales o basados en hechos? Piensan sobre todo en palabras, son aprendices auditivos y a menudo acumulan muchísima información sobre temas concretos: historia, deportes, diálogos de pelis, enciclopedias andantes. Pero les cuesta lo visual. Sí, dibujar o las tareas visuales no suelen ser lo suyo. Pueden ser buenos periodistas, traductores, bibliotecarios, historiadores o en ventas donde conocer el producto al dedillo es clave. Y esto no es solo una idea suya, hay investigación que lo apoye. Sí, la investigación de María Kozebnikov usando neuroimagen y tests específicos ha confirmado diferencias reales entre visualizadores de objetos y espaciales. Y los resultados de Grandin en esos tests encajan perfectamente. ¿Cómo? Puntúa alto en visualización de objetos, como los artistas, pero bajo en rotación mental abstracta, a menos que pueda imaginarse a sí misma caminando dentro de la imagen mental. ¡Qué bueno! Y esta forma de pensar tiene aplicaciones súper prácticas. Le permite ver fallos de diseño que otros no ven. Lo de los generadores de Fukushima en el sótano inundable es un ejemplo brutal. Claro. Algo obvio para su forma de pensar. Entender esto tiene que cambiarlo todo en educación y empleo, ¿no? Debería. Grandin insiste mucho. Foco en las fortalezas. Ella era mala esquiando, pero genial dibujando. Hay que potenciar lo bueno. Y cuestiona la regla de las 10.000 horas. Sí, dice que no es solo práctica. Es talento innato cómo está tu cerebro cableado por naturaleza más la práctica la crianza. Y recuerda que el cerebro es plástico, puede cambiar. Los taxistas de Londres. Exacto, les crece el hipocampo. O como el cerebro de personas ciegas usa la corteza visual para el oído o el tacto. El cerebro se adapta. Entonces, ¿cómo adaptar la educación a estos estilos? Pues para los visuales. Mucho dibujo, diseño 3D, mecánica, maquetas. Si a un niño le flipan los coches, pues que dibuje el circuito, el garaje. Ampliar desde ahí. Vale. Para los de patrones. Potenciar mates, música, código. Usar recursos online como Khan Academy o Coursera para que avancen a su ritmo. ¿Y para los verbales? Fomentar escritura, investigación, bases de datos. Pueden tener blogs, ser expertos en temas nicho. Y más allá de lo académico, Grandin le da mucha caña a las habilidades prácticas y sociales. Fundamental. Insisten en empezar a trabajar pronto, aunque sean cosas sencillas, para aprender responsabilidad. Ella cosía, trabajó en un rancho. Canalizar las obsesiones. Eso es, hacia algo productivo. Y enseñar habilidades sociales de forma explícita. Saludar, higiene, entender jerarquías, no poner excusas. Y algo clave, aprender a vender tu trabajo, no a ti mismo. Encontrar mentores. Crucial, como su profe de ciencias, el señor Carlock. Y a veces adaptar el currículum, quizá geometría antes que álgebra si eres visual. ¿Y hay ejemplos de empresas que sí estén aprovechando estas habilidades? Sí, y son muy inspiradores. Empresas como Aspiritec o Specialisterne que contratan a gente en el espectro para testear software porque su atención al detalle es brutal. Qué bien. Centros de distribución de Walgreens que han adaptado procesos, pequeños negocios e individuos que encuentran su sitio, como un bibliotecario digital que mencionaba. Se trata de buscar el encaje. Y esto nos lleva a un punto final muy potente que comentas, el beneficio de tener mentes diversas trabajando juntas. Totalmente. La diversidad cognitiva impulsa la innovación. Grandin lo ha visto combinando su visión de objetos con la de estudiantes de patrones. Lo vemos en ingeniería, en cine. Incluso en Apple, con Jobs uniendo ingeniería y la visión de Pixar. Exacto. Esa mezcla es poderosa. Bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos visto a través de Grandin, el autismo es neurológico, es diverso, y no son solo déficits, también hay fortalezas únicas y muy valiosas. Sí, entender cómo funciona el cerebro a nivel sensorial y de pensamiento es clave para ir más allá de las etiquetas. Totalmente. Y eso nos deja quizás con una reflexión final, ¿no? En lugar de centrarnos solo en arreglar o en hacer que las personas autistas encajen en moldes neurotípicos, ¿qué pasaría si, como sociedad, rediseñáramos activamente la educación, el trabajo, la forma de colaborar, para aprovechar de verdad las perspectivas y habilidades de todos estos estilos de pensamiento? Los visualizadores de objetos, los de patrones, los basados en hechos. ¿Qué innovaciones nos estaremos perdiendo ahora mismo por no integrar bien toda esa diversidad cognitiva? Exacto. Ahí queda la pregunta.